Muy bien, buenas noches, bienvenidos todos a este martes de formación de Apostolados Valora. Hoy con nosotros está nuestro compañero y amigo Jaime Velázquez. Él es contador público, tiene una maestría en educación, es locutor aquí en Valora Radio en el programa Soldados de Dios, que se transmite todos los lunes a las 5 de la tarde. También tengo entendido que tienes un programa en Radiorama, Jaime, en la DECA. ¿Cómo se llama? Es Charlas de Café. Charlas de Café. Todos los domingos a las 11 de la mañana. Gracias. Bien, pues le damos la bienvenida a Jaime con este tema de la historia de la iglesia, siglos del 1 al 10. Y esta es la primera parte. El siguiente martes, si Dios lo permite, tendremos la segunda sesión. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, rapidísimo una oración, así sentados como estamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Santísimo Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu santa palabra para formarnos y conocerte mejor a ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tema complicado, tema extenso, increíblemente extenso. Obviamente, hablar de la historia de la iglesia en una hora, aunque sea solo unos cuantos siglos, realmente es todo un reto. Entonces, simplemente vamos a ir marcando algunos matices de cada uno de estos siglos. Toda esta información que ven aquí se queda con ustedes para que todo lo que ustedes quieran investigar ya por su cuenta, pues tienen una pequeña guía. Bueno, lo primero que hay que decir es que la iglesia solo puede ser entendida en función a su tarea santificadora. ¿Qué significa esto? Significa, ahí está. Ahí está. Es decir, que la iglesia sirve para algo, está establecida para algo, tiene una función. Nuestro Señor Dios la deja en este mundo para cumplir una tarea específica. Por lo tanto, de manera general podemos decir que la iglesia tiene tres grandes cualidades. La primera es que es de origen divino, no es de hombres, es de origen divino, por eso es que permanece en el tiempo. Es jerárquica, es decir, hay jerarquías para darle orden y consistencia. No es una democracia, porque al final de cuentas la iglesia no se va a formar por opiniones, sino por la verdad revelada por Dios. Por eso es que tiene que tener un tipo de jerarquía y orden, y sobre todo que su función principal es ser misionera, ir a todo el mundo a evangelizar y a mostrar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos creer en ella, conocer su doctrina, amarla a pesar de sus integrantes, cooperar con su misión y sobre todo también conocer la fe para poderla defender. Pero bueno, vámonos ya a la historia. Siglo I, surge la secta de los nazarenos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y la iglesia nace en un ambiente religioso con muchas variantes. Nace dentro de una comunidad judía, pero esta comunidad judía es una comunidad cerrada. Recordemos que el judaísmo solo acepta personas que son judías, de raza, por decirlo así. Y era un poco complicado que personas no judías se fueran integrando al judaísmo. Entonces ellos tenían un gran valor por la sangre, por el origen de su comunidad. Por lo tanto, llegan estos cristianos a esta secta de los nazarenos y les dicen que este mensaje de Dios no es solo para los judíos, sino también para los paganos. Esto genera un fuerte conflicto. La iglesia tiene que decidirse en ese momento si se convierten en una rama del judaísmo o en una religión completamente nueva. Por eso surge el primer concilio. ¿Debemos de aplicar los antiguos conocimientos y la antigua liturgia judía a nosotros? ¿Sí o no? ¿Los hombres tienen que circuncisarse para ser cristianos? ¿Sí o no? En ese primer concilio se logra, no voy a decir la ruptura, pero sí la autoidentificación de los cristianos como una nueva alianza. Por lo tanto, la alianza que queda anteriormente queda derogada, no del todo, en el sentido de que mucho del conocimiento del Antiguo Testamento, obviamente nosotros todavía lo vivimos. Ejemplo, la Pascua. Entonces, tenemos que crear una nueva identidad en base a nuestro Señor Jesucristo. Surge entonces la nueva fe. Y obviamente, esta nueva fe tiene un signo especial, el valor del sacrificio.
Para el judío, como ustedes sabrán, el sacrificio, el dolor, la pobreza, la pena son signos de que no son favorecidos por Dios. Pero en cambio llegan estos cristianos que te dicen justo lo contrario. El más grande de todos es el mejor o el mayor servidor de todos. Se involucra un sentimiento de amor y de sacrificio. Por lo tanto, los primeros cristianos decían, felices de poder sufrir en el nombre de Cristo. Lo dice San Pablo, ¿sí? Cumplo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo por el bien de su iglesia. Esta nueva fe se separa por completo de la idea judaica e inicia un proceso de evangelización teniendo la cruz como sacrificio y como signo personal. La cruz es el signo. Yo me glorío en la cruz de Cristo, decía también San Pablo, ¿no? Entonces se dan fuertes conflictos internos. Los judíos no permitían a los cristianos evangelizar en esas comunidades. Había un fuerte choque. Los apóstoles obviamente acudían a los judíos para evangelizarlos, principalmente en el templo. Y ahí es donde se dieron los principales golpes, los principales choques, hasta que es asesinado San Esteban. La iglesia se da cuenta entonces de que si los judíos no quieren recibir la palabra, y que incluso nos va a costar la muerte, hay que buscar nuevos horizontes. Y es cuando empieza el crecimiento de la iglesia, y por eso es que los apóstoles salen de Jerusalén. Pedro se va a Antioquía y luego a Roma. Pablo hace todos sus viajes, San Andrés, San Mateo, es decir, todos empezaron a dispersarse para llevar la palabra de Dios a todo el mundo, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo en el primer siglo. Ahora, el sentimiento judío sería de buscar la independencia y buscar nuevamente lo que ellos llamaban la restitución del reino. Los cristianos separan esta idea de lo mundano y dicen, ganarse el reino o restablecer el reino es hablar del reino de Dios, el reino de la gracia. Los judíos dicen, no, hay que recuperar el reino de Israel, y por eso a mediados del siglo I, en la década de los 60, se lanzan con un ataque contra los romanos responden y el templo es destruido en el año 72. A partir de este momento, el judaísmo queda prácticamente destruido en su identidad de Jerusalén y se tienen que salir de ahí. Jerusalén deja de ser el centro del judaísmo. Con todos estos acontecimientos, los cristianos dicen, pues ya no estamos en Jerusalén en el sentido de que ya no tenemos que estar enclavados ahí. ¿Dónde está la sede del cristianismo? Y si es cuando se dan cuenta y le dan una dimensión más eclesial a lo que es la primacía de Pedro. Por eso es que los primeros padres de la iglesia decían, donde está Pedro está la iglesia. Como ya no hay un templo físico como era en el judaísmo, comprendieron entonces que la autoridad estaba en las personas. La autoridad había sido dada a las personas y personas específicas. Por entonces, a partir del siglo I, empieza a crecer y a desarrollarse la idea de la primacía petrina. Por eso es que para el siglo I surge algo muy bonito. Surgen los primeros documentos de la iglesia, los primeros intentos para tratar de organizar cómo vivir la iglesia, y surge un documento que se llama la Didache. Este documento básicamente es como el primer catecismo de la iglesia, por decirlo de alguna manera. Pero también tenemos un evento maravilloso. Como los apóstoles iban por todo el territorio, dejaban a los cristianos que iban evangelizando en esos territorios, dejaban a alguien encargado, como era Timoteo, como era Tito. Pero estas personas, como era una fe creciente, había muchas cosas que no estaban bien resueltas. Además de que no había una especial comunicación. No es como ahora que agarras un celular y te pones en contacto con alguien. Si yo escribo una carta, tengo que mandarla a caballo o por barco a que llegue a tal lugar, si es que llega, que esa persona la lea, me responda y que la respuesta me llegue a mí. Pasaban meses. Y se da un evento que sienta las bases para lo que hoy conocemos como el papado, y es la carta de San Clemente. Había fuertes conflictos en la comunidad de Corinto. Corinto es una comunidad griega con muchas costumbres paganas, con una moralidad pagana, y que tiene fuertes conflictos internos. Por lo tanto, ¿qué hace el obispo de Corinto? Le escribe al Papa en Roma, al obispo de Roma, al sucesor de Pedro,
reconocen la jerarquía de este sucesor y es Clemente quien contesta dando solución al problema. La primera carta de Clemente del año 98. Y como les había dicho, también se da el primer concilio. Los apóstoles, las autoridades de la iglesia se reúnen para tomar una decisión de carácter doctrinal y sobre todo de aplicación universal. Cuando salen las resoluciones del primer concilio, como vemos en el capítulo segundo de los Hechos, toman esta información y ellos dicen, lleven a todas las regiones estos dogmas, que es la palabra que viene realmente ahí. Las resoluciones de la iglesia son autoridad, por lo tanto se les llama dogma. Por eso es que nunca debemos renegar de que la iglesia tenga dogmas, tenga leyes, tenga establecimiento de verdades definitivas. Todo esto surge ya desde el primer siglo. Se empiezan a crear los diaconados, empiezan poco a poquito a tener algunas, como llamemos lo que hoy serían las parroquias. Antes el obispo era el único que oficializaba la misa. Los sacerdotes y los diáconos solo le asistían en algunas cosas. Con el crecimiento del cristianismo se empiezan a dar ahora sí los primeros sacerdotes en pequeños poblados o pequeños grupos de cristianos que actuaban en nombre del obispo, como lo hacemos hoy en día. Esto surge en el primer siglo y no había liturgia como tal. Si yo hoy voy a una misa aquí en México o voy a una misa en Rusia, es exactamente igual. Es la liturgia del rito latino, por ejemplo. Esto en el siglo I no está definido. Como está muy disperso el cristianismo, es complicado tener un valor, ¿cómo se puede decir?, litúrgico único. Apenas empiezan a crecer y a desarrollar diferentes liturgias en diferentes regiones. Actualmente somos 24 ritos. ¿Sí recuerdan eso, verdad? La Iglesia Católica está compuesta por 24 diferentes ritos litúrgicos. Somos la misma iglesia, creemos lo mismo, pero tenemos una liturgia un poco diferente. Nosotros estamos dentro del rito latino. ¿Okay? Todo esto surge en el primer siglo, además de que surge la primera persecución por parte de Nerón, años 64 más o menos. Las principales víctimas de Nerón, pues obviamente son San Pedro y San Pablo. ¿Por qué se dio esta persecución? Porque los cristianos se negaban a rendirle honor de adoración al emperador romano. Se habla mucho del incendio, de que le echaron la culpa a los cristianos. Bueno, posiblemente fue uno de los pretextos, pero principalmente era porque no querían ofrecer sacrificios a Nerón ni reconocerlo como un dios. Vale. Estas persecuciones del primer siglo duraron poco, fueron realmente pocos años y se concentraron principalmente en las regiones de Italia, de manera principal. ¿Okay? Ese fue, así a muy grandes rasgos, el primer siglo. Se dice que la época apostólica termina con la muerte de San Juan, se presupone entre el año 95, entre el año 100. Y ahí se cierra la revelación, que esto es muy importante. Todas las demás ideas religiosas, por decirlo así, todas las demás promulgaciones religiosas que realiza la Iglesia posteriormente, a partir del siglo II, no es revelación nueva, es la revelación dada por Cristo del siglo I, mostrada de manera que se puede entender a la actualidad. ¿Sí? La revelación se cierra en el siglo I. Siglo II. Bueno, el cristianismo viene de Oriente, surge de Jerusalén, de ahí se empieza a extender por el norte de África, sube por lo que es Antioquía, Constantinopla y llega a Europa, principalmente a Italia. Bueno, ¿por qué a esa región? Porque el centro del mundo era Roma, por lo tanto tenían que llegar por Roma. Si alguien estaba en la ciudad de Roma, tenía un dominio de comunicación con todo el mundo. Era el centro del mundo en ese momento. ¿Por qué se empieza a popularizar el latín? Porque es el idioma que hablaban los romanos y era todo el imperio romano, se tenía que conocer el latín. Por eso es de que a partir del siglo II empieza poco a poquito a tomar fuerza el latín en contra del griego, que era la lengua común del siglo I. Obviamente, cuando llega el cristianismo a Roma, a Grecia y a estas regiones, no se entiende. Los romanos tenían muchos dioses, tenían muchas fiestas de tipo litúrgico, llamémosle así, o de tipo religioso,
donde se trataba de parecerse a los dioses a través de lo que los dioses creíamos que hacían. Ejemplo, para rendirle honor al rey de la guerra, pues voy a hacer la guerra. Para rendirle honor al dios del alimento, pues voy a comer, al de la bebida, etcétera, ¿no? Esa era la forma en que ellos se compenetraban con el dios, es decir, haciendo lo que el dios hace. Llega un cristianismo que es todo lo contrario. Y ahora Dios te dice, hey, tienes que imitarme a mí, pero en la perfección, no en el desorden. Entonces se da un fuerte choque cultural. El cristianismo en el primer y segundo siglo batalla muchísimo para entrar dentro de las comunidades mayores. Son comunidades pequeñas que poco a poco van creciendo y se van distribuyendo por todo el imperio romano. Hay más persecuciones aisladas en diferentes lugares y empieza una nueva disciplina dentro de la iglesia. Se empiezan a dar pequeñas liturgias en diferentes regiones, pero también se empieza a dar una nueva disciplina, la defensa de la fe. En aquel tiempo no era una defensa como la entendemos hoy. Hoy entendemos la apologética en el sentido de darle respuesta, por ejemplo, a los cristianos no católicos que nos atacan con doctrina o con sus ideas o con interpretaciones bíblicas. Eso es lo que hoy conocemos como apologética. En aquel tiempo era un verdadero diálogo interreligioso. Era una apología de la fe en contra de otras diferentes cosmovisiones religiosas, como eran los griegos o como eran los romanos, como era el paganismo también en Egipto, en Alejandría. Diferentes formas de pensar. Por lo tanto, surge lo que le llamamos la apología primitiva, y no es más que una exposición ordenada de la fe. Por ejemplo, tenemos como grandes expositores del siglo II a San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, Papías de Esmirna, San Ireneo de León y San Justino Mártir. También se da un choque cultural fuertísimo. El pueblo romano, su moral, no tenía contemplada, por ejemplo, el valor de la castidad, el valor del servicio, el valor de la solidaridad, una serie de valores y de virtudes que el cristianismo promovía. Además de que llega el cristianismo con algo muy novedoso. La mujer tiene la misma dignidad que el hombre. Esta es una idea totalmente revolucionaria en el siglo I, en el siglo II. La mujer es propiedad del esposo y casi el esposo puede disponer de ella o divorciarse de ella. Igual los hijos, recordarán eso seguramente. Llega el cristianismo y te dice, no, si te casaste con ella, es para toda la vida. Y la tienes que cuidar, y la tienes que respetar, y la tienes que amar, etcétera, etcétera. Fue algo novedoso realmente en este choque. Por lo tanto, se dan fuertes ataques contra la fe cristiana. ¿Por qué? Porque entonces la cosmovisión de todo el mundo está siendo invadida por una nueva religión que levanta al ser humano a nivel de Dios, casi, que ahorita lo explico bien, levanta al ser humano a nivel casi de Dios, pero no solo al hombre, sino también a la mujer, y también al niño, al infante, incluso a los bebés que aún no tienen conocimiento de razón. Ese niño tiene el mismo valor que el emperador, tiene la misma dignidad que el emperador. Tu esclavo tiene la misma dignidad que el amo. ¿Se entiende? El preso tiene la misma dignidad que cualquier autoridad. Trata de llevar al ser humano a niveles que antes no había estado. Por lo tanto, se les acusa de muchas herejías. Vamos a ponerlo así, la comunidad, los religiosos empiezan a acusar al cristianismo de ateísmo. De ateísmo, ¿por qué? Porque no creían en dioses, creían en un solo Dios. Entonces, para ellos es, ¿cómo vas a creer nomás en uno? Tienes que creer en 20. ¿Sí? Los acusaban de ateos, ¿no? Y otra cosa, ¿cómo es posible que ustedes, cristianos, le den culto a un hombre que fue sentenciado, crucificado y muerto de la manera más vergonzosa que existe? ¿A ese lo reconoces como Dios? ¿A ese que está en esa cruz? Porque el signo del cristiano era la cruz. Ellos no tenían pena en mostrarlo. La cruz era su distintivo, ¿no? Entonces también los acusan de practicar el incesto. ¿Por qué? Porque los cristianos tomaron la gran costumbre de llamarse hermanos.
absurdo, ¿no? Pero en aquel tiempo decían, ¿cómo que se casó con su hermana? Pero es porque el cristianismo nace con la concepción de familia. No somos solo personas aisladas, sino que la iglesia es familia de Dios. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, esta persona que está aquí es mi hermano y esta es mi hermana. Una nueva forma de crear comunidad. Se les acusaba de antropófagos, es decir, todas las misas, cuando se reúnen los cristianos, se comen a alguien llamado Jesús. Y es cierto, ¿no? La Eucaristía. Esto fue una de las cosas principales que demostró San Justino Mártir, por ejemplo, en sus apologías a mediados del siglo II, en el año 150. Al emperador le llegan las noticias de que este grupo de cristianos se comen a alguien en cada reunión. Se comen a un tal Cresto, no Cristo, Cresto, o a un tal Jesús. Llega San Justino y le dice al emperador, le manda un documento diciéndole, no es que nos comamos a una persona en el sentido de que somos caníbales, no, le explico. Nosotros creemos en un Jesucristo que murió en la cruz, que resucita, que se queda con nosotros y que cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino, se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor y nos nutre. Y le explica la misa. Llegamos, hacemos cánticos, pedimos perdón por nuestros pecados, leemos las palabras de los apóstoles, luego el sacerdote toma el pan, el vino y las ofrendas de la gente, las consagra, todos comemos de esto, nos despedimos con un abrazo de hermandad. Es la misa que tuvieron el domingo pasado, explicada en el siglo II, en el año 150. Obviamente que el emperador, al leer todo esto y con las influencias de sus propios sacerdotes, deciden matar a San Justino y terminan asesinándolo. Se convierte en San Justino mártir. También los acusaban de que somos pobres hombres ignorantes y pretenciosos de las clases sociales inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Los acusaban de hacer proselitismo, de que los cristianos iban convenciendo a los pobres y que estaban creando un grupo de personas que querían levantarse contra el dominio de las clases altas, lo cual era totalmente falso. Los acusaron de no participar en los cultos de la ciudad ni en los cultos imperiales. Los acusaron de no participar en los cultos de los antepasados como ellos lo hacían. Muchos de ellos se negaban a participar del ejército. Sabemos que en el ejército se cometían muchas fechorías. Entonces muchos cristianos se negaban a seguir en las líneas del ejército. Un ejemplo de ello, San Martín Caballero, siendo militar, al encontrar a Dios, abandona el ejército, ¿no? Y obviamente ellos acusaban de que la doctrina cristiana se opone a la razón. ¿Por qué decían esto ellos? Primero, porque no reconocía el cristianismo a las fuerzas naturales como dioses, sino que pudieron crear esta distinción. Vaya, ellos ya no creían que los rayos era porque estornudaba un dios, por ejemplo, ¿sí? Que las mareas altas no eran porque el dios llegaba y sacudía la tierra y se movían las aguas. Es decir, ellos pensaban de que toda la naturaleza estaba regida por fuerzas sobrenaturales. No le daban el sentido de naturalidad. Llegan los cristianos y dicen, no, esta es la creación de Dios. Y como esta naturaleza está caída por causa del pecado de Adán, tiene efectos, tiene modificaciones, ha cambiado la estructura del mundo y de la naturaleza conforme a la estructura natural del ser humano. Por lo tanto, yo no voy a adorar el rayo ni voy a adorar el sol. Yo voy a adorar al creador de todo esto. ¿Sí? Se creaba una separación de lo natural y lo sobrenatural. Y como no se revolvían, se pensaba que estaban en contra de la razón. Más o menos, pero los judíos eran muy locales. No era una religión que se expandía. Vaya, nunca va a llegar un judío a tocarte la puerta. Vengo a hablarte del judaísmo. Jamás. ¿Sí? Porque ellos transmiten su fe a través de su propia sangre, ¿sí? A través de su propia concepción. Okay. Surgen los primeros herejías y es normal que hayan surgido herejías. ¿Por qué? No había comunicación en todo el imperio. En todas las regiones cristianas no había forma de comunicar ideas, entonces las dudas las resolvían entre ellos mismos y a veces no las resolvían bien. Surgen principales herejías como el docetismo, es decir, ellos decían que Jesucristo no era un verdadero hombre, solo era una apariencia, por ejemplo. Surgen los gnósticos, esos que se creían conocer más, vamos a ponerlo así como la nueva era del cristianismo en el siglo I. San Juan tuvo conflictos con los gnósticos. Surge una cosa llamada marcionismo,
que decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, pero que había llegado el Dios bueno Jesucristo y los confrontaba. Surge, por ejemplo, el montanismo a partir del siglo II. Este señor Montano decía que para ser verdaderamente salvado por Dios, yo necesito ser perfecto en mi moral. Por lo tanto, si tú te vas a bautizar, espérate hasta que te vayas a morir. ¿Sí? Porque tú no eres perfecto, por lo tanto mejor espérate hasta el final, y por eso se bautizaban hasta el final. Negaban la realidad de la carne o la bondad de la carne, por ejemplo, prohibían el matrimonio y cosas de esas, para que te mantuvieras lo más puro posible, ¿no? Y obviamente también llegaron los novacianos. Estos señores decían que a causa de las persecuciones, los que habían renunciado a la fe no debían regresar a la iglesia, ¿sí? Recordemos que llegaban los soldados, te agarraban y eres cristiano, y ellos decían, no, no soy cristiano, para salvar la vida. Ah, bueno, esos, los lapsi, ya no pueden regresar a la iglesia, porque ya renunciaron a ella. Entonces llegan a la iglesia, obviamente el Papa y todos los padres de la iglesia a decirles, no, alguien con el debido arrepentimiento puede ser perdonado y reintegrado a la iglesia. ¿Ven la imagen aquí? Es un burro crucificado. Y en latín dice, Alexameno adora a su Dios. Eso es lo que dice realmente. Esto es del siglo II. Es la primer burla al cristianismo. Pero es tan importante hoy para nosotros porque nos damos cuenta que efectivamente en el siglo II había personas que no tenían miedo de anunciar a Cristo crucificado, ¿sí? Por eso es que esta tablilla, a pesar de que es una burla a nuestra fe, es muy importante para la, ¿cómo se llama? Para la arqueología cristiana. Nos damos cuenta que estábamos presentes en Roma en el siglo II, ¿no? Por eso es que la puse, porque es muy importante para nosotros. Llega el siglo III. El Imperio Romano empieza a caer en decadencia, empiezan a haber muchos emperadores, unos tras otros, asesinatos, pleitos políticos, pleitos militares entre ellos. Roma empieza a desquebrajarse poco a poco. Y una de las formas de tratar de mantener la unidad era tratar de consolidar el poder político, pero también el poder religioso. Y una de las principales corrientes religiosas que se oponían al poder divino del emperador era el cristianismo. En el siglo III se recrudecen con fuerza las persecuciones con diferentes emperadores en diferentes momentos y en diferentes regiones. El siglo III fue muy peligroso ser cristiano. Sin embargo, se empiezan a crear más comunidades cristianas porque encontraban la maldad por un lado y el cristianismo mostrando un aspecto muy bueno del ser humano. Sigue creciendo el cristianismo, se crean muchas comunidades, ya empiezan a aparecer lo que llamamos diócesis, parroquias, ya se empieza a crear esa estructura dentro del cristianismo, por lo tanto, ya los sacerdotes y los diáconos participan activamente de la liturgia. Se empiezan a formar liturgias en todos lados para tratar de dar orden y sentido a las prácticas que hacían los obispos y los sacerdotes. Es decir, ya había manuales. Lo que hoy conocemos como el misal romano, por ejemplo, ya existían. Siglo III ya se empiezan a formalizar estos misales, estos instructivos litúrgicos, cómo hacer la misa, cómo bendecir a un negocio, cómo bendecir a una persona, cómo haces el agua bendita, cómo bautizas, cómo confiesas, qué penas imponer. Todo esto empieza ya a tomar forma a lo largo del imperio a pesar de las persecuciones. Se da un fuerte crecimiento del poder del obispo. Las personas empiezan entonces a reconocer el valor del obispo no solo como actor litúrgico, sino como autoridad jerárquica dentro de un territorio y que este obispo tiene autonomía en su diócesis, en su terreno designado. Por lo tanto, todos estos obispos empiezan a tener autoridad no solo en su lugar, sino también autoridad moral en otras regiones. Es decir, el obispo de una región podía reconocer la erudición o lo culto que podía ser obispo de otra región y pedirle ayuda. Empieza entonces una gran comunicación entre los obispos por todos lados.
se empieza a dar lo que conocemos como un verdadero correo sacerdotal. Los obispos están en contacto entre ellos, aunque sea de una manera muy primitiva, ya hay comunicación global por todos lados. El imperio ha crecido, el imperio romano ya tiene rutas establecidas de comunicación, esas rutas de comunicación también servían para la comunicación. Empieza a crecer de manera exponencial las cartas, las epístolas episcopales, vaya, las epístolas episcopales, ¿no? Las cartas de los obispos unos a otros, discutiendo y alegando temas de la propia fe. Y se reconoce entonces el obispo de manera central. Y se da algo muy importante, el catecumenado. Antes bastaba que alguien dijera, pues sí, sí creo, me gusta tu religión, pues te bautizo y bautizamos a tu familia. Ahora no. Como se habían dado muchas herejías y se seguían dando, y seguían dando muchos errores doctrinales, dijeron, no, espérame, no vamos a bautizar a nadie hasta que no pase por un proceso de conocimiento. Surge el catecumenado. ¿Tú quieres bautizarte? Ok, durante todo un año te vamos a estar enseñando la doctrina. Si al final quieres bautizarte, te bautizamos y te integras de manera directa a la iglesia. ¿Qué surge con esto del catecumenado? Surge la escuela cristiana. Ok, este quiere hacerse católico, perfecto, ¿qué le voy a enseñar? ¿Cómo se lo voy a enseñar? ¿Cómo le tengo que explicar las verdades de la fe? ¿Cómo le explico la Eucaristía? ¿Cómo le explico Cristo? ¿Cómo le explico la Trinidad? Se da un boom en toda la cristiandad en el desarrollo filosófico de la fe. Es cuando ahora sí empiezan a surgir los padres de la iglesia que dicen, véngase para acá la filosofía, voy a aprovechar todos tus recursos para hablar de Dios. Y entonces surge Teotocos, prosquineo, querigma, y todo estos tipos de palabras que significan algo, que verdaderamente tienen un valor para nosotros. Pero es porque los padres dijeron, no podemos explicar la fe con nuestras palabras, tenemos que tomar un lenguaje culto. Eso es lo que provocó el catecumenado, el desarrollo ahora sí organizado de la doctrina católica. Y nace la patrística. Los padres de la iglesia, los obispos que toman toda la cultura del mundo y la cristianizan para poder mostrar al mundo lo que es la fe cristiana. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Se llega el fatídico siglo IV. Un maravilloso siglo para la fe y un terrible siglo para la fe. Es uno de los siglos más complejos que existen en la historia de la iglesia. Lo voy a resumir muchísimo, ¿no? Han pasado 10 emperadores desde la muerte de San Juan que han perseguido a la iglesia. Se dice que son los 10 cuernos que tiene la bestia en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17. Si usted lo lee, va a decir que hay una bestia que tiene 10 cuernos. Son esos 10 emperadores que han perseguido a la iglesia. Y el mismo San Juan dice en el Apocalipsis, pero va a llegar el 11º y eso va a acabar. ¿Quién es el 11º emperador después de la muerte de San Juan? Constantino. Constantino y su hermano Licinio están en guerra con su padre por el control del imperio. Gana Constantino y gana Licinio juntos, y ellos en el año 313 dan el edicto de Milán. Este documento es muy importante. ¿Por qué? Porque le da libertad de culto a los cristianos y a los judíos y a otras religiones, pero ya por fin el cristianismo deja de ser una religión ilícita en el imperio, ya es una religión lícita. Esto sucede en el 313 cuando Constantino va a entrar en combate con su padre y ve un signo en el cielo y ese signo lo pone en sus escudos, el famoso crismón. ¿Qué es eso? A ese le agregaron el alfa y el omega, pero antes quiten eso y era el signo con el que vio Constantino en el cielo. Bueno. No, está por todo el imperio romano. Por todos lados lo vas a encontrar. Y son las letras en griego de Cristo, las primeras, la C y la R, por decirlo así, Cristos. Eso es nada más. Pero también en el siglo IV surge un problema muy fuerte, el arrianismo. Este obispo llamado Arrio difundió la idea de que Jesucristo
Es un semidios. O sea, primero estaba el Padre y el Padre creó a Cristo, a la segunda persona, al Hijo. Por lo tanto, no es coeterno del Padre, ni es de la misma naturaleza del Padre. Y esta doctrina se extendió por toda la cristiandad. Se dice que el mundo un día despertó llorando porque se descubrió arriano. Obviamente esto generó infinidad de conflictos. El cristianismo ya era una religión lícita, por lo tanto las cartas y la comunicación entre obispos ya era de manera libre. Las proclamaciones de la fe de manera pública ya eran libres, ya se podía hacer. Entonces la idea corrió como pólvora por todo el cristianismo, por todo el imperio. Y entonces tuvieron que llegar nuevamente los padres de la iglesia para contrarrestar estas cosas. Y como el imperio estaba dividido, Constantino dijo, a ver, se me ponen en paz, júntense, yo les doy chance de que se junten en tal ciudad para que resuelvan esta bronca. Porque me están haciendo relajo en todo el imperio. El obispo de un lado está peleado con el obispo del otro. Se forma el concilio de Nicea, el primer gran concilio ecuménico. Y ahí obviamente se condena las teorías de Arrio, se establece el primer credo de la iglesia como tal, que hoy conocemos como credo niceno-constantinopolitano, que ha tenido algunas adecuaciones, pero ahí surge ese credo que rezamos en misa, y obviamente se define con toda claridad que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, que no es creado, sino que es verdaderamente Dios. ¿Sí? Tenemos entonces la gran maravilla de que a partir de este siglo IV, tiene una explosión, por decirlo así, la escritura filosófica y teológica. Surgen personalidades como San Atanasio, que es el que tenemos que agradecerle que tenemos la doctrina correcta el día de hoy con respecto a Cristo, San Hilario de Poitiers, que escribió sobre la Santísima Trinidad. Hasta entonces, hasta el siglo IV, se empieza a escribir sobre la Trinidad. Hasta entonces, incluso antes de eso no le decíamos Trinidad. San Basilio y San Gregorio, como pusieron también el dogma de la Trinidad. San Gregorio de Niza, místico, nos deja también síntesis de toda la doctrina católica. San Ambrosio y San Juan Crisóstomo nos dan todo lo que forma parte de la doctrina y empiezan a establecer liturgias cantadas. Surge la polifonía. Antes del canto gregoriano surge la polifonía, que tiene su culmen con Santa Hildegarda de Bingen muchos años después. Y obviamente las primeras comunidades comprenden que la liturgia no solo es la parte eucarística, sino que también implica todo el sentido de alabanza y culto a Dios. Por eso es que la liturgia se enriquece con los cantos. Porque ahora sí vas como quien dice, y cantando dejas el corazón ahí, ¿no? San Agustín decía, el que canta ora 2 veces. Surge ahora sí ya una estructura litúrgica, que va a ser un verdadero problema al final del siglo. Eso genera un gran problema. ¿Por qué? Porque se está consolidando el primado de Roma, es decir, la autoridad del Papa, lo que hoy conocemos la autoridad del Papa, se empieza a formar de manera enérgica a partir del siglo IV, ya que hay una libertad. Entonces el Papa ya empieza a tomar decisiones, por decirlo así, que tienen que ver con toda la Iglesia Universal. Se dan algunos pequeños conflictos con algunos obispos que se sentían muy independientes, pero nada importante. Pero aquí surge algo muy especial. Como se van formando liturgias por todos lados, en cada diócesis celebraban la misa como les daba la gana. Y el Papa dijo, no, espérame. No, hay que poner orden. Si somos un solo pueblo y una sola voz, toda nuestra liturgia debe ser igual, en un lado del imperio como en el otro. Tenemos que ser una sola voz, orar juntos. Y alguien le dijo, pues sí, pero ¿y qué vamos a leer en misa? Ah, tienes razón, necesitamos una cosa llamada Biblia. Hasta el siglo IV, final del siglo IV, nace lo que hoy conocemos como Biblia. ¿Por qué? Porque la liturgia lo demandaba. Si yo quiero celebrar hoy, por ejemplo, la fiesta de la transfiguración, por poner un ejemplo, ¿cuándo la vamos a celebrar? ¿Cómo la vamos a celebrar? ¿Qué escrito habla de la transfiguración?
Ah, pues está este y este. Se reúnen los estudiosos de la iglesia, no es en un concilio, pero a través de asesoría y de cartas con el Papa San Damaso I, se establece ahora sí el canon bíblico. Y este señor llega con otro, el Papa le dice a un señor llamado San Jerónimo de Estridón, le dice, aquí está una cosa llamada Biblia, tradúcemela al latín, para tener una única versión de todos los escritos de los apóstoles y de los judíos. Y surge la Vulgata, la Biblia oficial de la Iglesia Católica, que la pueden encontrar en internet, obviamente está en latín, y de ahí surgen la gran mayoría de las traducciones. No todas, pero de ahí surgen la gran mayoría. Surge la Biblia hasta finales del siglo IV, y ese se rectifica en los concilios de Hipona y de Cartago ya entrado el siglo V. Y aquí hago un paréntesis apologético. Es imposible que la Iglesia haya adoptado la doctrina de la sola escritura cuando no había escritura hasta el siglo V. ¿Sí? Siglo V, bueno, ya tenemos libertad, ya tenemos filosofía. ¿Qué hacemos? Pues vamos a echarle, vamos a dejar correr la imaginación. Y surgen las grandes exponentes de la patrística de la Iglesia Católica, de los padres de la Iglesia. Este ciclo es riquísimo en textos teológicos. Es decir, todo lo que yo creo hoy tiene sus bases filosóficas y teológicas en el siglo IV y siglo V. El personaje que ven ahí, pues es una representación de San Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos de la antigüedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que surge en este gran siglo. Se une la cultura antigua con la teología. Y ahora sí, crece de manera exponencial todo lo que es la riqueza de nuestra doctrina y de los escritos. Es impresionante. Y hay muchas anécdotas a partir de esto, como que San Agustín se peleó con San Jerónimo por las traducciones de la Biblia, que a lo mejor San Nicolás de Bari fue le dio una bofetada a Arrio en medio del concilio. Hay muchas anécdotas porque ya empezaba entonces ahora sí a escribirse y a divulgarse de manera libre el cristianismo, que se empieza ahora sí a expander de manera libre por todo el imperio e incluso fuera del imperio. Regiones como India, como Medio Oriente, que no eran parte del Imperio Romano, ya se están evangelizando. Todo, prácticamente todo, hasta la mitad del continente africano, ya se estaba evangelizando. ¿Sí? Pero ocurre un evento trágico, es decir, nunca hemos tenido un respiro. Año 456, cae Roma. Las fuertes invasiones bárbaras destruyen el Imperio Romano, rompen la estructura del Imperio Romano a causa de su decadencia. Y se da un gran problema, no tanto religioso, sino un problema social. Todo lo que es Europa cae, queda destruida la organización del Imperio Romano en toda Europa, pero de lo que hoy es Turquía para abajo no. Pues se mantiene vivo el Imperio Romano de Oriente con sede en Constantinopla, ¿sí? Lo que hoy es Damasco o Estambul. Bueno, esa parte se mantuvo más o menos tranquila, pero todo lo que fue Europa fue un santo y reverendo relajo. Cae la autoridad, por lo tanto, ¿quién tiene autoridad? ¿Quién nos rige? ¿Qué leyes aplicamos? ¿Quién juzga? Se empiezan a formar pequeños reinos chiquititos, que eran lo que posteriormente se conocerá como señores feudales o la nobleza. Es decir, la gente se aisló en pequeñas comunidades para protegerse a ellos mismos y crearon sus propios centros económicos en pequeños poblados, teniendo una persona a cargo de esos pequeños poblados. Pero cuando necesitaban resolver problemas más en general, ¿con quién voy? No hay emperador, no hay autoridades. Pues alguien dijo, pues ahí está el obispo de Roma, ¿sí? Es el jefe de la iglesia, pues debe ser inteligente el amigo. El Papa empieza a tomar fuerza como una autoridad moral para poner orden dentro del reino. Y tan es así que un Papa detuvo la invasión de Atila. ¿Sí? Y él solito salió en el paso de todo un ejército y los mandó de regreso. ¿Qué le dijo? No lo sabemos. La iglesia toma un poder civil. Y es cierto, no sabemos. Se sabe que el Papa fue y se puso enfrente de Atila y le dijo, pues vete, y se fue. Es increíble, no sabemos por qué no entraron y destruyeron a Roma por completo.
pero el poder moral del Papa, el poder moral de la Iglesia. Obviamente esto abrió la puerta a lo que va a ser posteriormente conocido como Europa, lo que concebimos como la Europa cristiana, a todo el establecimiento de esa Europa feudal, de esa Europa con reyes, nobleza, vasallos, toda esta estructura está sustentada en los primeros intentos del papado, del obispo de Roma, por poner orden en toda la sociedad. Surge el Código de Derecho Canónico. La Iglesia ya empieza a tener reglas internas que también reflejan de alguna manera las reglas morales para aplicarse en la sociedad. Se toma obviamente mucho de la legislación del Imperio Romano, obviamente, y se empieza a difundir y aplicar, pero bajo el patrocinio de la Iglesia. La Iglesia se convierte en el centro de autoridad civil y moral. Con el paso del tiempo, ya que las comunidades empiezan a establecerse y a ordenarse, el poder civil pasa a los nobles o a los reyes que empiezan a surgir por toda Europa. Pero las cosas no se pusieron tranquilas en Oriente. En Oriente, en Constantinopla, pues se creyeron mucho, decir, jaja, ustedes les pegaron los bárbaros, pero nosotros ni cosquillas nos hacen. Entonces se creyeron mucho y surge una unión medio extraña entre el emperador de Constantinopla y el obispo de Constantinopla. ¿Sí? Ellos empezaron a comprender que toda la autoridad recaía en ellos dos, la parte civil en el emperador y la parte moral religiosa en el obispo, en el patriarca ya. Ya no era un simple obispo, ya era un patriarca. Por lo tanto, el de Constantinopla, a partir de este siglo V, empieza a golpear a todo el cristianismo para decir, hey, el jefe de todos debo de ser yo, porque yo tengo a mi lado al emperador. Roma le dice, no, porque el poder de la iglesia, la primacía de la iglesia no viene dada por el emperador, sino por Cristo. Y esa se la dio a Pedro, no a ti, a Pedro. Y entonces que esas llaves quedan en aquel que es sucesor de Pedro. ¿Dónde murió Pedro? En Roma. ¿Dónde dejó su primer sucesor? En Roma. Pues ahí está la autoridad. ¿Sí? Desde el siglo pasado, el esfuerzo de la iglesia por resaltar el valor de la primacía romana, de la primacía del Papa, era también en función de contrarrestar los fuertes golpes que recibía de Oriente de querer tener la autoridad máxima, porque el obispo de Constantinopla tenía de la manita al emperador romano de Oriente. Y obviamente se empiezan a dar fuertes conflictos y se llegó a provocar un primer cisma. El emperador se creyó tan fuerte que incluso quiso ser papa. Por lo tanto, depuso al obispo de Constantinopla y puso a un camarada suyo. ¿Sí? Y obviamente el papa reacciona y dice, espérate. Tú, emperador, tú no tienes autoridad para poner o quitar obispos. Tú no puedes hacerlo. Por lo tanto, el obispo legítimo es fulano y no sutano. Se da la primera excomunión mutua entre un papa y un patriarca. Obviamente el patriarca fue impuesto por el emperador, no era verdaderamente un obispo legítimo, y este primer conflicto genera el primer cisma de Oriente que duró en los años del 500, más o menos como el 488 hasta el 515 más o menos. Pero entonces ya llega un papa con un nombre bien raro, el papa Hormisdas, y pone orden al cisma. Obviamente todos los obispos de Bizancio, o sea, dependientes del patriarcado de Constantinopla, emitieron un documento jurando fidelidad al Papa de Roma y reconociendo su primacía. Para este siglo, como consecuencia del arrianismo del siglo pasado, como consecuencia del concilio de Nicea, como consecuencia del credo que se les presentaba a toda la cristiandad, como consecuencia de los padres de la iglesia y de la existencia de la filosofía que invade todo el desarrollo teológico, ahora sí la iglesia está preparada para empezar a hablar de Cristo. Y entonces se dan los grandes esfuerzos por definir quién es Cristo. Y esto créanme que tiene mucho sentido, porque antes en la antigüedad no había los elementos para poder explicar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque uno decía, entonces son dos, el divino y el humano. No, es uno.
Pero entonces, ¿cómo es que uno es hombre y es Dios? ¿O es uno o es lo otro? No tenían los elementos filosóficos para crear estas definiciones teológicas, para poder explicarle a la gente quién es Cristo. ¿Cómo es posible que Dios haya muerto en la cruz? ¿Cómo es posible que Dios muera? ¿Cómo es posible que Dios tenga madre? Teotocos. Todos estos problemas se empiezan a abordar ahora sí de una manera más culta, ya con inteligencia, con un lenguaje ordenado que permitía a la iglesia definir cosas y promoverlas en toda la cristiandad. Surge a través de esto, pues obviamente todo lo que ya es el desarrollo profundo de la doctrina. Por eso, en el Concilio de Efeso del año 431 se define a la Teotocos. María es Madre de Dios, porque aquel que nace de ella es la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Y surgen definiciones como la hipóstasis, monofisismo, bolificismo, y un montón de términos que permiten explicar todas estas cosas. Por eso es que los concilios en este siglo empiezan a surgir por todos lados. 20 años después, por ejemplo, surge otro concilio, el concilio de Calcedonia. Ahora sí para hablar de Cristo y definir lo que conocemos como la unión hipostática. Una sola persona con dos naturalezas. Y pudimos hablar ahora sí también de la Santísima Trinidad, donde no hay una mezcla de sustancia y que lo único que distingue a las personas es su relación. ¿Me entendieron? Nosotros cuando hablamos de la Trinidad teníamos un problema, porque nosotros decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Son tres personas? Sí, pero no son tres sustancias. Cada uno de nosotros es una sustancia, ¿sí? Mi sustancia humana, ¿sí? Pero si yo dijera que en Dios hay tres sustancias, entonces yo creo en tres dioses. Hay tres personas, pero es una sola sustancia. Por eso le creo, dice, de la misma sustancia del Padre, o de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Tenemos un conflicto. Y llega San Agustín y dice, sí, es que el conflicto es muy sencillo. Son tres personas, es una sola sustancia, y se distinguen entre ellos por la relación entre ellos. No porque haya diferentes sustancias, diferentes personalidades. Todo esto fue posible gracias al desarrollo teológico, filosófico dentro de la fe que es posible a partir de estos años. Y es todo lo que nosotros creemos salió de esta época. Siglo VI. ¿Qué pasa ya en el siglo VI? Queda reafirmado el poder del obispo de Roma, queda reafirmado su poder moral dentro de toda Europa que se está conformando. Las comunidades europeas empiezan a reorganizar según sus propias definiciones y concepciones, los francos, los godos, los visigodos, los germanos. Es decir, cada pueblo empezó a organizarse conforme a su cultura y a su propia identidad. Por lo tanto, aquí se puede hablar de que empieza a nacer Europa, la Europa que nosotros conocemos, ¿no? Incluso un señor llamado Belloc decía que este es el más grande acontecimiento de la historia, es el nacimiento de Europa. Obviamente, todo esto genera una gran expansión. Como ya hay comunidades definidas, comunidades ordenadas, con leyes, con autoridades, con obligaciones, ya cada pueblo tenía su herrero, sus campesinos, su comercio, su moneda. Cuando ya hay esta organización, se facilita la penetración de la evangelización en todos estos diferentes pueblos y en cada pueblo se van estableciendo parroquias, el templo del pueblo, que aquí en México en 50 años fue un boom cuando llegaron los españoles, ¿no? Después de 1531, en menos de 7 años, 7 millones de conversos y pues por todo el país empezaron a haber comunidades cristianas. Por eso fue una construcción de templos de manera impresionante. Lo mismo pasó en Europa en el siglo VI. Se empiezan a hacer, y nace también el monacato, que esto es muy importante. Conforme van generándose parroquias, conforme la gente va adoptando la vida monástica, se empiezan a crear las primeras abadías, que se convierten en los centros culturales de toda Europa. Es decir, en una abadía, que es como si llamamos ahorita el convento, ahí cuando se reunían los monjes y los frailes para vivir una vida separada de la comunidad, todo el día se la pasaban rezando. No, se la pasaban perfeccionando la agricultura, se la pasaban perfeccionando la cultura,
copiando libros, haciendo Biblias, haciendo misales, recuperando toda la información de las antiguas bibliotecas que habían estado por todo el imperio. El nacimiento de Europa es un nacimiento cultural, no tanto político, sino cultural. La Iglesia Católica no solo se convierte ahora en aquella que conserva la moral, que conserva la autoridad, sino que aparte conserva y le da vida a la cultura. Por eso es que decimos que la cultura occidental nace dentro de la Iglesia. Esto sucede en el siglo VI. La orden de San Benito tiene una explosión enorme, la gran devoción de San Benito se expande por toda Europa, obviamente. La liturgia se fortalece, los cantos litúrgicos se fortalecen, el desarrollo de la doctrina ya tiene bases para poder ser expuesta de manera general en todo el mundo, en términos filosóficos. Por lo tanto, la liturgia toma sentido. Ya sé por qué hago esto. ¿Por qué el sacerdote consagra el pan y el vino? Ya lo entiendo. Ya entiendo por qué creo en la Eucaristía, por qué puedo decir que este pan y este vino son de manera real y sustancial Cristo. Ya se entienden las cosas. La cultura, la forma de desarrollar y de expresar las ideas por toda Europa se van desarrollando poco a poco y se dan grandes eventos de expansión como lo que es Inglaterra, lo que es España, lo que es todo lo que son los Balcanes. Toda esa expansión empieza a crecer. Obviamente en Oriente también hay crecimiento hacia abajo, ¿no? Hacia la India, hacia el Oriente, hacia África, también hay expansión. Pero sobre todo empiezan a ser la gran devoción de muchas órdenes monásticas. Y surge en este siglo la gran presencia de este señor, San Gregorio Magno. Este señor llega al papado y hace una verdadera revolución. Todo lo que el Papa significaba queda personificado en San Gregorio Magno. No solo es un hombre de gran devoción religiosa, sino de un gran conocimiento científico. Era científico el amigo. Y era jurista, y era artista. Es decir, todo lo que la iglesia tenía que forjar y cristianizar en la comunidad occidental se logra a través de San Gregorio Magno. ¿Sí? Por eso es que incluso cantamos el canto gregoriano, las reformas litúrgicas gregorianas, toda la conformación de lo que más o menos hoy celebramos en nuestra liturgia viene dada por este señor. Y obviamente fue uno de los más esplendorosos de toda la historia. Y surge otra cosa más importante también. El aspecto misionero de la iglesia no se reduce a la expresión de la palabra de Dios, sino a la acción de devoción y de amor para con el prójimo. Las misiones cristianas ya no solo evangelizan, sino que también hacen cosas, es decir, van a ir al servicio de los pobres. Lo que hoy conocemos como doctrina social de la iglesia. Surgen con este señor, San Gregorio Magno, en pocas palabras, es el que le da fuerza a la iglesia, le da una verdadera identidad. La identidad que hoy conocemos de la iglesia nace con este señor, San Gregorio Magno. Y todo estaba muy bonito hasta que llegamos al siguiente siglo y aparecen el Islam. Y ahora sí lo digo con todas sus palabras, valió madre todo. Todo se fue al carajo en Oriente. Y es verdad, hay que ser muy honestos. Surge el Islam en el siglo VII con una fuerte expansión agresiva de dominación. Y obviamente todo lo que es el Medio Oriente y el norte de África caen en manos del Islam. La mitad de la península ibérica cae en manos del Islam. Y el único paso hacia Europa que detuvo al Islam fue Constantinopla. ¿Sí? Pero de Jerusalén, de Israel para abajo, todo quedó dominado por el Islam. Y allí sí es importante, o te conviertes o te mueres, ahí sí no hay otra opción, ¿no? Europa se está consolidando, está agarrando fuerza, pero se ve fuertemente invadida por el Islam, por la península ibérica y por Marruecos entraron. Pudieron contenerlos, pero prácticamente toda España y casi todo Portugal eran islámicos. ¿Sí? Se crean dos grandes bloques religiosos que para el siglo XI van a tener su primer fuerte enfrentamiento en la cosa que llamamos cruzadas,
y tiene su culmen en el siglo XVI con la batalla de Lepanto. Pero siguen siendo dos grandes bloques. Hasta la actualidad siguen siendo los dos grandes bloques religiosos del mundo que están en perfecto conflicto entre ellos. Básicamente todo el Medio Oriente, casi toda África y la península ibérica se pierde. El cristianismo pierde todo eso. ¿Sí? En este siglo VII se da el tercer concilio de Constantinopla en el año 680 con el Papa San Agatón, así se llamaba. Y aquí se da una cosa que es muy importante para nosotros. Y se los voy a explicar de esta manera. Si alguien me dice, tienes que ser como Cristo, tienes que actuar como Cristo, para mí, cristiano ignorante, genera un fuerte conflicto. Porque yo voy a decir, oye, espérame, yo soy un simple humano con naturaleza caída. ¿Cómo me pides que sea como Cristo? Cristo es Dios. Es imposible para mí seguir a Cristo. Y es un razonamiento lógico de alguna manera, ¿no? ¿Cómo me exiges a mí la perfección? Porque lo dice el Evangelio, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo lo voy a lograr yo? Si Jesucristo es Dios, no me puedes poner a mí a imitar a alguien que está muy por encima de mí. Pero llega a la iglesia y le dice, no, espérate. Ese Jesucristo que es verdadero Dios también es verdadero hombre. Ah, pues qué chiste, Tomo no deja de ser Dios y él se movía siendo Dios. Espérate, dice la iglesia, no. ¿Jesucristo es Dios? Sí, claro que sí. ¿Tiene la voluntad divina? Claro que sí, pero también tiene voluntad humana. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para dar testimonio al hombre de una perfecta guía de gracia, perfecta santidad, también es posible para ti. Porque Él tenía voluntad divina, pero también tenía una voluntad humana. Esta idea es revolucionaria. Mi Dios, mi verdadero Dios que se hizo hombre, es verdaderamente hombre. Por eso es que fue tentado en el desierto. Por eso es que sufría la angustia de la crucifixión y lloró gotas de sangre. Porque él, siendo humano, no se sujetó a las prerrogativas de su naturaleza divina. Lo dicen las cartas de Pablo. ¿Se entiende? Este concepto entonces le dijo al mundo, puedo ser otro Cristo. Con la ayuda de Dios, con la gracia divina, puedo seguir a Cristo. De eso se trató, de manera muy general, obviamente, este concilio. Se empieza a dar cierre a toda la doctrina cristológica. Obviamente, había muchas divisiones por el arrianismo, las constantes herejías, un montón de relajo, ¿no? Pero este concilio vino a darle tranquilidad a la cristiandad, de decir, puedo ser como Cristo, puedo seguir los pasos de Cristo. El ideal que el cristianismo me plantea no es imposible. E incluso ya lo veo no como un reto, sino lo veo como un ideal de vida. Por eso es que en Europa se cristianizó mucho más rápido y que incluso podemos ver el desarrollo y el boom enorme de movimientos monásticos, de religiosos, de personas que verdaderamente querían seguir la fe, de cómo toda la cosmovisión política, religiosa, monetaria, social, productiva, toda la cosmovisión de Europa estaba cristianizada, tenían el sentido de Cristo, es decir, llevo mi fe a todo lo que debo de hacer. Gracias a este concepto, yo puedo seguir la voluntad de Cristo porque Él también tiene voluntad humana. ¿Sí? Obviamente, los conflictos no cesan. El norte de Europa, los vikingos, vaya, ya los vieron en las series en Netflix, pues eran medio barbajanes, ¿no? Y querían atacar a los cristianos y empiezan a generar una gran cantidad de conflictos. Eso persiste durante todo este siglo. Se da el crecimiento del Islam y quisieron entrar a Rusia y a los Balcanes y ahí fueron frenados también por los cristianos en estas regiones. Y esas son las realidades del siglo VII. Llegamos al siglo VIII. Ahora sí, sistema feudal, ya hay reyes, ya hay pequeños reinados, ya hay nobles, que los condes, que los duques, que el señor feudal, etcétera, etcétera. ¿Quién se convertía en señor feudal? Puede ser que se fregara a los demás. La verdad, en una región el que tenía más poder, ese se quedaba como señor feudal, se apoderaba de los terrenos y se los
prestaba a los campesinos a cambio de una cuota, ¿no? Eso era el vasallaje. Obviamente esto tiene la gran ventaja que cada feudo era una pequeña fábrica productiva de productos agrícolas, de ganado, de lo que sea, y se comercializaban entre ellos mismos. Surge la política de monetaria internacional bajo estos esquemas. Ahora sí ya surge el comercio de una manera más generalizada, bajo una doctrina diferente y una forma de ver la vida diferente a través del cristianismo. Los árabes de la península ibérica de España quisieron entrar a Francia. No pudieron porque los combates en el año 732, el rey franco Carlos Martel, un rey merovingio, detuvo el avance del Islam en Europa. Fíjense hasta dónde estaban ya el Islam, estaba hasta Francia, hasta ahí llegaron. Estaban a un pasito de entrar a Roma, ¿no? De entrar a Italia, lo que hoy conocemos como Italia. Bueno, eso ahí se mantuvo. Obviamente que este señor agarró mucho poder. Vencía al Islam, vencía a estos locos, les quité sus armas, su tecnología, a sus prisioneros los hago esclavos de mi región, los pongo a trabajar, un montón de cosas, ¿no? Este señor entonces agarra una gran cantidad de poder y sus descendientes le dicen al Papa, hey, tú tranquilo, sí, yo te voy a proteger de los bárbaros y de las invasiones, y es más, te voy a dar unas tierras para que tú los organizas y te puedas mantener como iglesia. ¿Por qué? Porque todos los feudos se mantenían a sí mismos. ¿Sí? Y sí, le pasaban una cuota al obispo, pero básicamente eran cuotas pequeñas que se quedaban en los mismos sectores feudales. Poco llegaba a Roma. Entonces había poca manera en que el Papa se defendiera y pudiera hacer toda la labor que tenía que hacer. Entonces le dice, pues te voy a dar un pedazo de tierra, administralo, y pues de ahí tú te mantienes como Papa, ¿no? Aparte de que tú me vas a reconocer a mí como rey. No fue gratis. Surgen los estados pontificios. El Papa tiene poder político también en una región. Para el siglo XVI, pues obviamente estos terrenos han crecido bastante, ¿no? Ok. Hasta el siglo XIX duraron los terrenos pontificios. Bueno, ahora ya el Papa es otro rey. Por eso es que el Papa empezó a usar una cosa llamada tiara, una corona. Que su santidad Juan XXIII dijo, no, yo no quiero poner eso. Me la pongo para la foto, pero ahí muere. Y fue la última. Y todos los papas han tenido una tiara, pero fue el último que se puso esa corona fue Juan XXIII. De ahí en adelante ya nadie se ha puesto la tiara. ¿Okay? No confundir con la mitra. Bueno, surgen los estados pontificios, el poder del papa crece, ya es un soberano más, tiene mayor influencia en todos los reinados, pero entonces surge algo muy importante. Están un montón de reyes, pero sobre todos los reyes hay un rey máximo, que viene a consolidarse más adelante cuando lo van a ver con Carlomagno. Surgen las primeras luces de lo que se va a convertir en el Sacro Imperio Romano Germánico más adelante. Es decir, los reyes están sujetos a un rey máximo y ese rey máximo solo le responde al Papa y el Papa solo le responde a este rey máximo. Lo que había pasado en Constantinopla en el siglo IV y V, ahora estaba pasando en Europa en el siglo VIII. ¿Sí? Para finales de este siglo, en el siglo VIII, el emperador León III destruye una imagen de Cristo muy venerada que se encontraba en las puertas de su palacio en Constantinopla. Surge la crisis iconoclasta, el rechazo a las imágenes. Por algún motivo, la verdad es que está un poco desconocido por qué motivo tomó fuerza la idea de que las imágenes están prohibidas. Habrá sido por las traducciones, por las interpretaciones de la Biblia, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero en este siglo surge este movimiento iconoclasta en todo, principalmente en Oriente, y se la pasan destruyendo imágenes. Casi toda, ¿cómo se puede decir? El contenido artístico de los primeros 7 siglos del cristianismo en Oriente quedó destruido. Casi todo. Incluso si ustedes visitan iglesias muy, muy antiguas y ven, por ejemplo, un crucifijo, lo van a ver que no tiene cara. Porque alguien llegó con un mazo y le reventó la cara al crucifijo. Porque estaba esta crisis iconoclasta. Las imágenes son paganas, las imágenes generan idolatría. Lo mismo que nos dicen ahorita los no cristianos, los no católicos, ¿no?
es ese mismo error. Obviamente se tiene que dar un segundo concilio en Nicea, ahí cerca de Constantinopla, donde llega un señor que le llamaban el Lengua de Oro, que es San Juan Damasceno, y pone orden a esta crisis iconoclasta y explica lo que significa la veneración de imágenes, que obviamente no es adorar la imagen como Dios, sino que simplemente reconocer que es una representación o de Dios o de algún santo, y que la veneración o el culto que se le da a esa persona no se queda en la imagen, sino que trasciende a aquel que está representado. Y entonces se crea una definición diferente. Existen diferentes cultos. Culto de latría, solo para Dios. Culto de hiperdulía, solo para la Virgen. Y culto de dulía para los santos. Surge entonces ahora sí lo que se le llama la nueva economía de las imágenes. La nueva forma de usar las imágenes y reconocer el valor que tienen en la evangelización. Se decía en aquel tiempo que las imágenes son el evangelio de los que no saben leer. Y es cierto. Y las imágenes han estado presentes en nuestra fe desde el siglo II. Simplemente métanse una catacumba y la van a encontrar llena de imágenes. ¿Okay? Todo esto sucede durante el reinado de Carlomagno, que ya toma el poder y empieza a unificar todos los reinos. No todos sobre él mismo, sobre su poder, sino que él empieza a establecer sistemas políticos, legales, costumbres, etcétera, etcétera, a lo largo de toda Europa. Y los reyes le respondían a él. Surge un macro imperio. Se reforma todo lo que es la iglesia en Francia, los francos, que van a dar fuerza para la reconquista también de lo que va a ser la península ibérica, para detener el Islam y para mantener el cristianismo en todas esas regiones. Se introducen los libros, ahora sí, de la liturgia romana. Ya se hace universal la liturgia romana que tenemos hoy en día. Surge la Eucaristía con pan ácimo, pan sin levadura. La hostia que nosotros consumimos hoy viene del siglo VIII. Se da una renovación intelectual. El griego ha pasado a la historia. Ahora hay nuevas lenguas, hay nuevo crecimiento espiritual, hay nuevo crecimiento ideológico. Vamos a retomar lo antiguo y darle un nuevo lenguaje. Por eso es que a partir de ahí casi todo está en latín y no en griego. Surgen los escribanos. Esas abadías que existían antes ahora son verdaderos centros culturales. Lo que hoy serían las grandes universidades del mundo, antes eran las abadías, los monasterios, los conventos. Medicina, agricultura, ciencia, astrología, astronomía, todas las ciencias que se les puedan ocurrir se vivían dentro de los monasterios. Toda la cultura estaba dada ahí y toda la educación surgía de ahí. Si yo quería que mi hijo supiera leer y escribir, ¿a dónde lo mandas? Al monasterio. ¿Sí? Los monasterios eran los centros culturales de la época y estaban por toda Europa. Obviamente surgen, y ahora sí empieza a nacer una nueva etapa en la vida de la iglesia, la escolástica, que tenemos a su máximo expositor en Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Surge ahora de lo que llamamos un verdadero desarrollo de toda la ciencia teológica de la cual hoy nosotros disfrutamos. Surgen las estructuras de los copistas, donde ahora sí veíamos salones enteros de gente copiando textos, conservando la cultura antigua, y surge una cosa nueva, muy novedosa en ese tiempo, surge el libro. Se desecha el papiro, se desecha el cuero de cerdo y surge la encuadernación. Que los libros eran así de grandotes. Mataban como 100 puercos para poder hacer un libro y poder sacarle piel y poder escribir en él. Pero ya hay libros, ya se permite conservar, ordenar y clasificar de mejor manera. Para el siglo IX, obviamente todos los conflictos políticos generan conflictos dentro de las estructuras sociales dentro de Europa. Hay feudos más ricos que otros, entonces se dan fuertes luchas de poder. Muere Carlomagno, entonces su imperio se empieza a desquebrajar por diversas formas. Hay crisis social, económica y política por toda Europa. Entonces la realeza empieza a competir contra la nobleza. Había nobles más ricos que los reyes. Y obviamente había nobles que tenían más poder que los reyes, por lo tanto los nobles
tenían mayor presión sobre los obispos. Y entonces había un montón de problemas. Empieza la época de la simonía. El noble compra al obispo para que el obispo le favorezca. Se casan con mejores personas, se casan entre mejores familias, empieza a haber todo un movimiento de este tipo, ¿no? Mi sobrino lo pongo de obispo para que me favorezca en el controlar la gente de mi feudo. Surge la simonía. Surge una decadencia sistemática dentro de la autoridad de la iglesia. Sí, hay que decirlo, que posteriormente, siglo IX y siglo X, va a ser un verdadero relajo porque hay papas de lo más la mayor vergüenza para la iglesia son de estas épocas, como por ejemplo nombrar papa a un niño de 19 años, ¿sí? O el asesinato de un papa porque no me favorece a mis intereses. Ah, pues mato al papa y lo aviento al Tíber. Sucede, ¿sí? Es decir, el poder moral de la iglesia se rompe. Solo importa el poder económico. Esto es lo que sucede realmente en la iglesia. Y Constantinopla aprovecha esto para empezarle a golpear a Roma. Constantinopla quería ser la Roma nueva. Querían tener ellos el primado. Obviamente no lo podían tener, entonces empiezan a golpear fuertemente a Roma, acusándolo de simonía, de perversión, de problemas morales, y que lo sabía. Los papas de aquel tiempo realmente eran unos verdaderos sinvergüenzas, hay que decirlo. Pero eso me confirma algo muy importante. Me confirma que la iglesia es divina. Literalmente, ni siquiera nosotros la podemos destruir. Ni siquiera el Papa mismo la pudo destruir desde adentro, desde el mismísimo Vaticano. ¿Ok? Siglo IX, pues obviamente hay muchos problemas en la autoridad del Papa. No tiene autoridad moral. Los obispos agarran mucho poder en sus regiones y se creen más fuertes que el Papa mismo. Hay mucho conflicto interno en Oriente y en Occidente, y en Oriente se va consolidando más fuerte. Ya no hay patriarca en Jerusalén, ya no hay patriarca en Alejandría, ya no hay patriarca en Antioquía, todos estos están tomados por el Islam. Solo queda un patriarcado fuerte, Constantinopla, y empiezan a golpear fuertemente. ¿Ok? Entonces, surge algo muy interesante en Constantinopla. Ante todos estos problemas, en el siglo IX, aquí a ver si se ve, esta zona, el emperador dice, no me cae bien el obispo, pues lo quito. Y ponemos otro. Y surge un señor llamado Focio. Este nombre es uno de los peores nombres que van a escuchar en la historia. Este señor Focio era un laico, muy culto, sabía mucho. Y en una semana lo nombraron diácono, sacerdote, obispo y patriarca. ¿Por qué? Porque era cuate del emperador. ¿Sí? Obviamente Roma dice, espérate, eso no se puede hacer. Ese no es el verdadero obispo, el verdadero obispo es fulano de tal. Entonces el Papa excomulga a Focio. Y Focio, este es el que estaba en Constantinopla, nuevo patriarca, mal establecido, excomulga al Papa. Y entonces se da todo este conflicto, este pleito de autoridades, una legítima y otra ilegítima. Muere el emperador. Entonces la figura de Focio se derrumba. ¿Sí? Entonces este señor Focio se retira a un convento, a un monasterio, a vivir sus últimos días. El obispo genuino es restituido, se levantan las excomuniones, pero la herida ya estaba hecha. Roma y Constantinopla están peleados. No hay desunión todavía, pero ya están peleados, o sea, ya se dieron sus cachetadas. Están enojados uno con el otro, que obviamente 200 años después va a provocar un serio problema conocido como el cisma de Oriente. Entonces, ahora sí tenemos otro problema. Ni Constantinopla ni Roma son verdaderos testimonios de fe. Los papas romanos son unos sinvergüenzas, tienen como 4 o 5 concubinas allá dentro del Vaticano, compran poder, compran favor, es un verdadero relajo, una inmoralidad tremenda. Pero el obispo de Constantinopla está unido al emperador y depende del emperador, no es autónomo. Tenemos un fuerte problema en la cristiandad. ¿Quién lo aprovecha? Islam. ¿Sí? Y expanden sus dominios y Constantinopla se ve cada vez más y más encerrada. ¿Sí?
verdaderamente encerrada, ya la situación ya era insostenible. Si no es porque la ciudad de Constantinopla tenía unas murallas preciosas, por eso no la pudieron conquistar en más de 1000 años, por sus murallas. ¿Cuál es el problema? Que obviamente unos cuantos siglos después va a llegar una cosa llamada cañón y que las murallas pues nacen los mandados, ¿no? Bueno. Para ir cerrando el siglo IX, pues obviamente el papado cae en manos de facciones, es decir, las familias poderosas de Europa ponían y quitaban papas de una manera arbitraria. No había un verdadero dominio ni control del episcopado, había 2 papas, incluso llegó a haber hasta 3 papas al mismo tiempo, ¿no? Fuertes conflictos internos en Europa. Y entonces llegamos al siglo X, para ir cerrando esto. Ante todo este problema, obviamente, teníamos que dar orden, tenemos que ponernos en paz un poquito, teníamos un fuerte conflicto con Constantinopla, tenemos un fuerte problema con el Islam y tenemos un fuerte problema en Europa. La sociedad, la cultura, la economía, todo depende del orden. Y ese orden tiene que ser dado en lo político y en lo religioso, ¿sí? Entonces, el emperador y el papa reinician, ahora sí, pláticas. ¿Para qué? Para poner orden en todo el imperio. Habían pasado 2 siglos casi de un verdadero problema moral dentro de la fe cristiana. Los obispos eran un santo relajo, parsimonía, problemas morales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces resurge el Sacro Imperio Romano Germánico que había establecido Carlomagno. Se vuelve a dar fuerza a esta idea de un consolidado, que es lo que ahora llamamos Comunidad Europea, ¿no? Básicamente era hacer lo mismo en aquel tiempo, pero bajo la tutela de la Iglesia y del emperador. Pero como estos conflictos llegan a tener gran problema, gran fuerza entre las familias nobles que se pelean todo este dominio, llegan incluso a asesinar al mismo papa por no favorecer a una familia u otra. El papa Benedicto VI es asesinado y arrojado al Tíber en el año 974. O sea, ya no había ni siquiera respeto por el papa. Entonces, ¿quiénes salen al quite? Los obispos locales. Toman fuerza, toman poder y tratan de poner orden por lo menos en su diócesis. Es decir, la función universal del Papa, como no se puede ejercer por los conflictos que hay, yo como obispo tengo poder económico, tengo poder monetario, tengo terreno, es decir, puedo poner orden por lo menos en este espacio. ¿Sí? Los obispos se convierten en obispos políticos y asesores de los reyes. Lo podemos ver en las novelas de Alejandro Dumas, de cómo el obispo ahí de París es el asesor directo del rey. ¿Sí? En la novela de los 3 mosqueteros, por ejemplo. Podemos verlo ahí. Y se da una cosa maravillosa. Constantinopla se ve ahorcada por las fuerzas del Islam que lo están golpeando por abajo. Entonces los de Constantinopla dicen, pues vamos para arriba. Convierten Rusia, Hungría, Polonia. Todas estas regiones se convierten al cristianismo, pero bajo el amparo de Constantinopla, no de Roma. ¿Sí? Entonces Constantinopla recibe un respiro que le va a durar 500 años más. Pero Dios es muy bueno y misericordioso, la verdad, es muy bueno. Y nos regaló la Orden de Cluny. Con toda la decadencia moral de los obispos, la mala imagen del papado, la mala imagen de los señores feudales, reyes y todo este relajo que escurría, con la fuerza que habían tomado los monasterios, llega una renovación espiritual a la Iglesia Católica, sintetizada en lo que llamamos la Orden de Cluny. ¿Qué es la Orden de Cluny? Es retomar el valor de los monasterios, el valor de la santidad, de la devoción, de la contemplación, y vamos a darle fuerza no al obispo, no a la cabeza de la iglesia, sino a las bases. Los religiosos, ese monje de acá que anda descalzo pidiendo limosna, ahí agarró fuerza de nuevo la iglesia. Ejemplo, San Francisco de Asís. El más pobre de todos es el que renovó y le dio soporte a toda la iglesia universal. No, es un poquito más adelante, pero vaya, es un ejemplo perfecto de cómo estos movimientos monásticos toman fuerza, van creciendo, o sea, levantan a la iglesia de abajo, los más humildes, los
Los monjes que estaban ahí en harapos rezando, esos son los que le dieron fuerza a la iglesia, no los obispos, que tenían un relajo político, eran todo menos obispos, ¿no? Entonces, la iglesia se restaura a través de la restauración de la orden benedictina y de la regla benedictina en todos los monasterios de Europa. Crecen todos los conventos, órdenes religiosas, tanto de hombres como de mujeres. La cultura se pone al acceso de toda la gente, escuelas, desarrollos agropecuarios, desarrollos tecnológicos, cómo controlar un río, cómo generar energía a través de los mismos caudales. Todo esto surge de abajo. Entonces, el respeto a la iglesia viene dado por el monje, no por el obispo, por el monje. La renovación de la iglesia siempre surge desde la parte más baja. Europa se empieza a reconstruir y a tener una identidad a través del monasterio. Por eso es que en Europa está inundada de monasterios. Tiras una piedra de un monasterio y le va a caer al otro. O sea, perfectamente le rompes un vitral de un monasterio a otro, porque fue el desarrollo de toda la economía, la sociedad, la cultura de Europa, la identidad europea nace en los monasterios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente, toda la parte de Constantinopla siguió manteniendo a los turcos, al Islam, bien detenidos en el oriente, y se empiezan los primeros esfuerzos, después de las batallas allí en Francia, de los francos de ir expulsando a los musulmanes de la península ibérica, poco a poquito, que unos siglos más tarde da oportunidad que existan reinos como Castilla y Aragón, que van a dar forma a lo que después se le va a llamar España. ¿Sí? Esto es hasta aquí, hasta el siglo X. Y como se dan cuenta, no está facilita. Y lo que sigue está 10 veces más complicado. No sé. La verdad no lo sé, porque simplemente en las cruzadas, la Inquisición, la conquista, el cisma de Oriente, Trento, la Reforma Protestante, la historia que es riquísima, es un mundo lo que hay que ir analizando, ¿no? Pero pues la siguiente parte lo tenemos el próximo martes, a ver hasta dónde llegamos. Pues sí, pero el Espíritu Santo no tiene tiempo y nosotros sí. Pues muchas gracias. Quiero aquí la dejamos esta primera sesión. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias y pues los invitamos a que el próximo martes sigamos interesados en este tema, pues son las bases de nuestra iglesia y pues creo que es muy importante que conozcamos. Gracias, Jaime. Sí, porque ahorita lo que tenemos, decimos, pero estamos en crisis. Crisis,